Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema, digamos, un poco picante, un poco explosivo. Vamos a hablar de Francesca y su relación. Pero no cualquier relación, vamos a destapar los secretos, las pasiones y el drama detrás de su historia. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a meternos de lleno en la intimidad de Francesca, explorando sus momentos más vulnerables, sus deseos más profundos y las pruebas que ha enfrentado en el camino. Vamos a analizar la libido que impulsa su relación, los secretos que acechan en las sombras y el drama que inevitablemente surge cuando dos personas intentan construir un futuro juntas. Antes de que empecemos, y si son nuevos por aquí, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles contenido fresco, interesante y, a veces, un poquito controversial, como el de hoy. Así que no se lo pierdan. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Francesca. Un nombre que evoca misterio, pasión, y quizás un poco de caos. Su historia, como la de muchos de nosotros, está tejida con hilos de amor, deseo, inseguridad y, por supuesto, drama. Para entender realmente a Francesca, tenemos que ir más allá de la superficie, rascar un poco la fachada y adentrarnos en su mundo interior. No basta con ver las fotos de Instagram, los mensajes públicos o las apariencias. Necesitamos la historia completa, con todos sus matices y contradicciones. La libido, esa fuerza vital que nos impulsa, juega un papel crucial en cualquier relación. En el caso de Francesca, la pasión es una llama que arde intensamente, a veces descontroladamente. Esa chispa inicial, esa atracción magnética, fue lo que la unió a su pareja, Marco. Recordemos el flechazo, ese primer encuentro en la galería de arte, la mirada que lo dijo todo, la conversación que fluyó durante horas como si se conocieran de toda la vida. Pero como sabemos, la pasión sola no es suficiente para mantener una relación a flote. Requiere trabajo, comunicación y, sobre todo, una comprensión profunda de las necesidades y deseos del otro. Es como un fuego que necesita ser alimentado constantemente para no extinguirse. Y aquí es donde las cosas se complican. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la libido no está en sintonía? ¿Qué sucede cuando uno de los miembros de la pareja se siente más deseado que el otro? Estos desequilibrios pueden generar frustración, resentimiento y eventualmente una desconexión emocional que puede ser devastadora. Pensemos en esas noches en que Francesca, vestida para la ocasión, esperaba a Marco, solo para que él llegara cansado del trabajo y se durmiera en el sofá. O en esas escapadas románticas que terminaban siendo más incómodas que placenteras por la falta de conexión íntima. En el caso de Francesca, hubo momentos en que sintió que su libido no era correspondida de la misma manera. Se sentía vulnerable, expuesta, y temía no ser lo suficientemente atractiva para su pareja. Estos sentimientos, aunque dolorosos, son increíblemente comunes. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos dudado de nuestra valía, de nuestra capacidad para ser amados y deseados. La sociedad nos bombardea con imágenes de perfección inalcanzables, alimentando nuestras inseguridades y haciéndonos sentir que nunca somos suficientes. Francesca no era inmune a esto. Se comparaba con las modelos de las revistas, se cuestionaba su figura, su forma de vestir, incluso su personalidad. Pero Francesca no se quedó de brazos cruzados. En lugar de sucumbir a la desesperación, decidió confrontar sus miedos y hablar abiertamente con su pareja. Y aquí es donde entra en juego la comunicación, la piedra angular de cualquier relación exitosa. Porque el amor no es adivinación. No podemos esperar que nuestra pareja sepa lo que pensamos o sentimos si no se lo comunicamos. Hablar de sexo, de deseos, de fantasías, puede ser incómodo, incluso tabú. Pero es esencial para mantener viva la llama de la pasión. Francesca entendió que no podía esperar que su pareja adivinara sus pensamientos o entendiera sus necesidades sin que ella se las comunicara claramente. Recuerden esa conversación crucial en el restaurante italiano, con la luz de las velas creando un ambiente íntimo, pero cargado de tensión. Francesca, con voz temblorosa, le confesó a Marco sus inseguridades y su necesidad de sentirse deseada. Así que, con valentía y vulnerabilidad, se abrió y expresó sus sentimientos. Y para su sorpresa descubrió que su pareja también tenía sus propias inseguridades y miedos. Al hablar abiertamente lograron crear un espacio de confianza y comprensión mutua,
donde ambos podían sentirse seguros para explorar sus deseos y fantasías. Marco le confesó a Francesca que su cansancio no era falta de deseo, sino estrés laboral y la presión por mantener el hogar. Compartió sus propios miedos a no ser un buen proveedor, a no ser lo suficientemente atractivo para ella. Pero la libido no es el único factor que influye en una relación. Los secretos también pueden jugar un papel importante, a menudo destructivo. Todos tenemos secretos, cosas que preferimos mantener ocultas, ya sea por vergüenza, por miedo o por protección. Pero, ¿qué pasa cuando esos secretos empiezan a corroer la base de la relación? Es como una termita que silenciosamente va debilitando la estructura de la casa hasta que de repente todo se derrumba. En el caso de Francesca existía un secreto que la atormentaba desde hacía mucho tiempo. Algo que había hecho en el pasado y que temía que pudiera cambiar la forma en que su pareja la veía. Este secreto la carcomía por dentro, impidiéndole ser completamente honesta y vulnerable en la relación. Imaginemos las noches en vela, los sueños interrumpidos por pesadillas, la constante sensación de culpa que la perseguía. Era como llevar una pesada mochila llena de piedras, cada una representando un recuerdo doloroso. La tensión era palpable. Francesca se sentía constantemente en alerta, temerosa de que su secreto saliera a la luz. Esta ansiedad afectaba su estado de ánimo, su comportamiento y, por supuesto, su relación. Sabía que no podía seguir viviendo así, con esa carga pesando sobre sus hombros. Cada vez que Marco la miraba a los ojos, Francesca sentía que podía leer sus pensamientos, que sabía lo que ella escondía. La paranoia la consumía. Finalmente decidió que tenía que confesar su secreto. Sabía que corría el riesgo de perderlo todo, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se sentó con su pareja y le contó toda la verdad. El secreto era que, durante un viaje de mochilera por Europa, Francesca había tenido un breve romance con un artista callejero en Roma. Era algo que había enterrado en lo más profundo de su memoria, pero que ahora resurgía con toda su fuerza. La reacción de su pareja fue inesperada. En lugar de juzgarla o rechazarla, la escuchó con atención y empatía. Reconoció que había sido difícil para ella guardar ese secreto durante tanto tiempo y admiró su valentía por finalmente revelarlo. Marco admitió que al principio se sintió herido y confundido, pero que después de pensarlo bien, entendió que eso había sucedido antes de que se conocieran y que no definía a la persona que amaba. Este acto de honestidad y vulnerabilidad fortaleció aún más su relación. Al dejar atrás el secreto, Francesca se sintió liberada y pudo conectar con su pareja a un nivel más profundo. Aprendió que la verdadera intimidad se construye sobre la base de la honestidad y la aceptación mutua. Era como quitarse la pesada mochila y poder respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Pero no todo fue color de rosa. Como en cualquier relación, Francesca también tuvo que enfrentarse al drama. Y, créanme, hubo drama. Desde malentendidos y discusiones acaloradas hasta celos y desconfianza. El camino no fue fácil. Recordemos esa pelea monumental en la fiesta de cumpleaños de su amiga Sofía, cuando Francesca vio a Marco hablando muy cerca con otra mujer. Los celos la consumieron y la escena terminó en gritos y reproches delante de todos. Hubo momentos en que pensó que no podrían superar los obstáculos. Dudas, lágrimas y frustraciones fueron parte del proceso. Pero a pesar de todo, nunca se rindieron. Lucharon por su relación, aprendieron de sus errores y se esforzaron por crecer juntos. Buscaron terapia de pareja para aprender a comunicarse mejor y a manejar sus emociones. Una de las claves para superar el drama fue aprender a comunicarse de manera efectiva. En lugar de culparse mutuamente o atacar, aprendieron a expresar sus sentimientos de manera clara y respetuosa. Aprendieron a escuchar activamente, a ponerse en el lugar del otro y a buscar soluciones juntos. Descubrieron que la comunicación no era solo hablar, sino también escuchar, comprender y empatizar. También aprendieron a perdonar. Porque en una relación es inevitable que se cometan errores. Pero es importante aprender a perdonar, a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el futuro. El rencor y el resentimiento solo envenenan la relación y la impiden avanzar. Perdonar no significa olvidar, sino aceptar que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y así, a través de la pasión, los secretos y el drama, Francesca y su pareja lograron construir una relación sólida y duradera.
Una relación basada en el amor, la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. Su relación evolucionó con el tiempo. Aprendieron a aceptar los defectos del otro, a celebrar sus diferencias y a apoyarse mutuamente en sus sueños y aspiraciones. Su historia es un recordatorio de que las relaciones no son perfectas. Son un trabajo en progreso constante. Requieren esfuerzo, dedicación y sobre todo, una voluntad de crecer y aprender juntos. Pero al final, vale la pena. Porque el amor verdadero, el que supera los obstáculos y resiste el paso del tiempo, es uno de los mayores tesoros que podemos encontrar en la vida. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de construir una relación imperfecta que se convierta en perfecta para ambos. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación de Francesca. Hemos explorado su libido, sus secretos y el drama que ha enfrentado. Vimos cómo la comunicación, la honestidad y el perdón son cruciales para construir una relación sólida y duradera. Analizamos las estrategias que Francesca y Marco utilizaron para superar sus problemas y cómo su relación se fortaleció a través de la adversidad. Gracias por acompañarme hoy. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y a trabajar en ellas para que sean más fuertes y saludables. Recuerden que el amor es un viaje, no un destino. No se desanimen por los obstáculos que encuentren en el camino. Lo importante es aprender de ellos y seguir avanzando juntos. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Francesca? ¿Se identificaron con alguna de sus experiencias? ¿Tienen algún consejo para mantener una relación viva y emocionante? ¿Han tenido que lidiar con secretos o dramas similares en sus propias relaciones? Déjenme sus comentarios. Estoy ansiosa por leer sus historias y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí. Activen la campanita para que no se pierdan mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.